1. Aquello hedía, con un hedor extraño, el hedor de una mezcla de olores que solo conocen las cabañas sumergidas en los hielos de un campamento antártico, y en el que se advierten el olor a sudor humano y el denso dejo a aceite de pescado de la esperma de foca derretida. Un dejo alineamiento combatía el rancio hedor a pieles impregnadas de sudor y de nieve. El acre olor a grasa de cocinar quemada y el olor animal y no desagradable de los perros, diluidos por el tiempo, se cernían en el aire. Los olores a aceite de máquina que subsistían contrastaban claramente con el de los arneses y cueros. Pero en cierto modo, entre todo aquel hedor a seres humanos y a sus compañeros, los perros, las máquinas y la cocina, se percibía otra tonalidad. Era algo raro, asfixiante, el dejo apenas perceptible de un olor extraño entre los olores de la industria y de la vida. Y era un olor a vida. Pero provenía del objeto que yacía atado con cuerdas y lona embreada sobre la mesa, goteando lenta y metódicamente sobre los pesados tablones, húmedo y delgado bajo el resplandor sin pantalla de la luz eléctrica. Blair, el pequeño biólogo calvo de la expedición, tiró nerviosamente de la envoltura, descubriendo el hielo límpido y oscuro que había debajo, y reintegrado luego a su lugar la lona embreada, con gesto de impaciencia. Sus pequeños movimientos de pájaro y su reprimida ansiedad hacían bailar su sombra sobre la orla de la ropa interior de un gris sucio que pendía del bajo cielo raso, y sobre su orla ecuatorial de cabello rizado y gris en torno de su pelado cráneo, formando una cómica aureola. El comandante Garry se adelantó hacia la mesa. Lentamente sus ojos rastrearon los círculos de hombres apretujados en la casa de la administración. Su cuerpo alto y erecto concluyó de erguirse y asintió. 37. Todos están aquí. Hablaba en voz baja, pero ostentaba la clara autoridad de un comandante nato, de un comandante que no solo lo es por su título. Ustedes conocen en líneas generales lo que hay en la trastienda de este descubrimiento de la expedición del polo secundario. He estado conferenciando con el segundo comandante McReady y con Norris, así como con Blair y el Dr. Cooper. Hay una diferencia de opiniones, y como esto involucra a todo el grupo, conviene que todo el personal de la expedición se ocupe del asunto. Voy a pedirle a McReady que les proporcione los detalles, ya que ustedes han estado demasiado atareados con sus respectivos trabajos para seguir de cerca los esfuerzos de los demás. McReady. Al surgir del segundo término, donde se cernía el azul del humo, McReady parecía una figura de algún mito olvidado, una estatua de bronce dotada de vida y que caminaba. Medía 1,90 m, y cuando se detuvo junto a la mesa después de una mirada característica hacia arriba para cerciorarse de que tenía espacio suficiente bajo las cortas vigas del techo, se irguió. Llevaba aún su chaqueta, resistente y de un anaranjado detonante, pero que dada su enorme complexión física no parecía fuera de lugar. Aún allí, a 1,5 m por debajo del viento que zumbaba sobre la desolada extensión antártica, penetraba el frío del continente helado y daba sentido a la aspereza del hombre. Y McReady era de bronce, su barba de un rojo broncineo y la roja cabellera a tono con ella. Las nudosas manos que se crispaban y descansaban continuamente sobre los tablones de madera eran de bronce. Hasta los hundidos ojos, bajo aquellas gruesas cejas, tenían tonalidades broncíneas. La durabilidad del metal, que resistía al tiempo, se revelaba en los ásperos y duros contornos de su rostro y en los suaves tonos de su gruesa voz. Norris y Blair están de acuerdo en una cosa, en que el ser que hemos hallado aquí no es de origen terrestre. Norris teme que pueda haber peligro en eso. Blair dice que no la hay. Pero volveré a explicar cómo y por qué lo encontramos.
Según todo lo que se sabía antes de que viniéramos aquí, parece ser que este punto se halla exactamente sobre el polo magnético sur de la Tierra. La brújula no apunta directamente hacia aquí. Como todos ustedes saben, los instrumentos más delicados de los físicos especialmente diseñados para esta expedición y su estudio del polo magnético percibieron un efecto secundario, una influencia magnética secundaria y menos poderosa, a unos 130 kilómetros al sudoeste de aquí. La expedición magnética secundaria salió a investigar. No hay necesidad de detalles, lo hallamos, pero no era el enorme meteorito, ni la fuente magnética que esperaba encontrar Norris. La ganga de hierro es magnética, como ustedes saben. El hierro con tanto mayor motivo, y ciertos aceros especiales más magnéticos aún. A juzgar por las indicaciones superficiales, el polo secundario que encontramos era pequeño. Tan pequeño que su efecto magnético era ridículo. Ningún material magnético concebible podía causarlo. Los sondeos del hielo indicaron que estaba dentro de unos 30 metros de la superficie del ventisquero. Creo que ustedes deben conocer la estructura del lugar. Hay una ancha meseta, una extensión llana que llega a más de 230 kilómetros al sur de la estación secundaria, según dice Van Wall. Él no tuvo tiempo ni combustible para volar más lejos, pero aquella meseta se extendía con la misma lisura hacia el sur. Ahí mismo, donde estaba enterrado eso, había un cerro hundido en el hielo. Una muralla de granito que había impedido que los hielos se arrastraran hacia el sur. Acampamos durante 12 días allí, en el borde de esa cordillera hundida en el hielo. Cavamos nuestro campamento en el azul hielo que formaba la superficie. Pero durante 12 días consecutivos el viento sopló a 70 kilómetros por hora. Llegó hasta los 80 y bajó a los 60. La temperatura era de 63 grados bajo cero. Aumentó a 60 y bajó a 68. Aquello era meteorológicamente imposible y prosiguió en forma ininterrumpida durante 12 días y 12 noches. Más al sur, el aire helado de la meseta polar del sur surge de este cuenco de 6.000 metros. Baja por un desfiladero de la montaña, pasa por sobre un glaciar y sigue el norte. Debe de haber una cordillera que forma un túnel y lo encausa y lleva ese aire helado por espacio de 600 kilómetros hasta dar con la pelada meseta, donde encontramos el polo secundario. Y a 550 kilómetros más al norte llega el océano Antártico. Allí siempre ha habido hielos, desde que la Antártica se heló hace 20 millones de años. Nunca debe de haberse producido un deshielo. Hace 20 millones de años la Antártida estaba empezando a helarse, pero practicamos investigaciones y bosquejamos conjeturas. Lo que sucedió fue poco más o menos esto. Algo bajó del espacio, una nave. La vimos allí en el hielo azul. Era algo así como un submarino sin torrecilla, ni timones orientadores, de 90 metros de longitud y 15 de diámetro en su parte más gruesa. Aquello bajó del espacio, impulsado y llevado por fuerzas que los hombres no han descubierto aún. Y no sé cómo. Quizá algo funcionó mal, quedó atrapado en el campo magnético de la Tierra. Vino aquí, al sur, sin gobierno probablemente, circunvalando el polo magnético. Hubo probablemente una fuerte nevada, así como un acarreo de materiales de los ventisqueros, y volvió a nevar mientras el continente se helaba. El torbellino debió de ser allí particularmente fuerte, ya que el viento lanzaba un compacto manto blanco sobre el borde de esa montaña, ahora enterrada. La nave chocó al avanzar con una masa de granito y quedó destrozada. Aunque no murieron todos los pasajeros, el aparato debió de quedar estropeado y su mecanismo de impulsión bloqueado.
Norris cree que lo atrapó el campo magnético de la Tierra. Uno de los pasajeros salió de la nave. El viento que soportamos allí nunca bajó de los 41 kilómetros por hora. Y la temperatura nunca excedió los menos 60 grados centígrados. Luego el viento debió arreciar. Y la nevada caía en maciza sábana. Ese ser debió de extraviarse a 10 pasos de distancia. McReady hizo una breve pausa y su grave y firme voz dejó paso al zumbido del viento en las alturas y al incómodo y malicioso gorgoteo en la chimenea del hornillo de la cocina. El viento, un viento ventisquero, soplaba en lo alto. Ahora la nave, recogida por las murmurantes ráfagas, caía en líneas parejas y cegadoras sobre la parte delantera del sepultado campamento. Si un hombre salía de los túneles que unían los edificios subterráneos del campamento, se perdía a 10 pasos de distancia. Afuera, el dedo delgado y negro del mástil radiotelefónico se erguía a 100 metros de altura, y más arriba estaba el claro cielo nocturno. Un cielo de viento débil y gimiente que cubría el manto lamiente y enroscado del alba. Y al norte, llameaban en el horizonte los extraños y airados colores del crepúsculo de la medianoche. Eso era la primavera, a 100 metros de altura, sobre la Antártida. En la superficie estaba la muerte blanca, una muerte en que los dedos, helados y rígidos como agujas, rehuían el viento y absorbían el calor de todas las cosas tibias. El frío y una blanca niebla de interminable nevar de los ventisqueros, de las muy finas partículas de nieve que lo lamían todo y oscurecían todas las cosas. Keener, el pequeño cocinero con cicatrices en el rostro, se estremeció. 5 días antes había salido a la superficie para ir a un escondrijo de carne helada. Llegó a él, inició el regreso, y de pronto surgió del sur el viento ventisquero. La fría y blanca muerte que cruzaba el suelo lo cegó en 20 segundos. Prosiguió la marcha a ciegas, describiendo círculos. Transcurrió media hora antes de que unos hombres, guiados desde abajo con una cuerda, lo hallaran en la impenetrable lobreguez. Le era fácil a un hombre, o a un ser, extraviarse 10 pasos. Y el viento era entonces, probablemente, más impenetrable de lo que creemos. La voz de McReady le evocó a Keener el bienvenido y húmedo calor del edificio de la administración. El pasajero de la nave tampoco estaba preparado, según parece. Se heló a 3 metros del misterioso aparato. Cavamos para encontrar la nave y nuestro túnel dio por casualidad con aquel ser, helado. El hacha para el hielo de Barclay le golpeó el cráneo. Cuando vimos lo que era, Barclay volvió al tractor y encendió el fuego. Y cuando empezamos la presión del vapor, llamó a Blair y al Dr. Cooper. El propio Barclay estaba enfermo, entonces. En realidad estuvo enfermo durante 3 días. Al llegar Blair y Cooper, sacamos a aquel ser, metido en un bloque de hielo, como ustedes ven. Lo envolvimos y lo cargamos en el tractor para volver aquí. Queríamos entrar en la nave. Llegamos al flanco de la misma y descubrimos que su metal era desconocido para nosotros. Nuestras herramientas no magnéticas de berilio bronce no podían afectarlo. Barclay tenía alguna herramienta de acero en el tractor y tampoco eso lo raspaba. Hicimos tests razonables, hasta intentamos algún ácido de los acumuladores, sin resultados. Cuando llegamos a una compuerta casi cerrada, cortamos el hielo a su alrededor. A través de una pequeña hendidura pudimos mirar y vimos que allí solo había metal y herramientas, de modo que decidimos desprender el hielo con una bomba. Teníamos bombas de decanita y de termita. La termita ablanda el hielo
La decanita podía destruir cosas de valor, mientras que el calor de una termita aflojaría simplemente el hielo. El Dr. Cooper, Norris y yo pusimos una bomba de termita. Le hicimos una conexión y llevamos el conector por el túnel hasta la superficie, donde esperaba Blair con el tractor a vapor. A 100 metros al otro lado de aquel muro de granito hicimos estallar la bomba de termita. El metal de la nave, que era seguramente una alineación con un 95% de magnesio, se incendió. El resplandor de la bomba fulguró y se extinguió, y luego empezó a brillar de nuevo. Volvimos corriendo al tractor y gradualmente el resplandor se acentuó. Desde donde estábamos pudimos ver todo el témpano, iluminado desde abajo por una luz insoportable. La sombra de la nave era un gran cono oscuro que llegaba hasta el norte, donde la luz crepuscular había desaparecido, casi. Aquello duró de un instante y contamos otras 3 sombras que debían de ser pasajeros helados allí. Luego los hielos se abatieron sobre la nave. No sé cómo, en el cegador infierno pudimos ver grandes objetos inclinados, moles negras. Aquellos debían de ser los motores, lo sabíamos. Secretos que se diluían en una radiación flamígera. Secretos que habrían podido darle al hombre los planetas. Cosas misteriosas que podían levantar y arrojar esa nave, y que se habían impregnado de la fuerza del campo magnético de la Tierra. El aislamiento, algo se dio. El campo magnético de la Tierra que había impregnado los motores quedó libre. La aurora cayó en el cielo y la meseta entera quedó bañada con un fuego frío que impedía la visión. El hacha para hielo que tenía en la mano se calentó al rojo. Los botones de metal de mis ropas se quemaron. Y un relámpago azulado saltó hacia arriba desde más allá de la pared de granito. Luego las murallas de hielo se desplomaron sobre aquello. Por un momento chilló como el hielo seco cuando es oprimido entre metales. Entramos a ciegas y durante horas vagamos a tientas por las tinieblas mientras nuestros ojos se reponían. Descubrimos que todas las bobinas, dínamos y receptores radiotelefónicos, auriculares y altavoces, en 1,5 kilómetros a la redonda estaban fundidos. De no haber tenido el tractor a vapor, no habríamos llegado al campamento secundario. Van Wall levantó el vuelo del gran imán al salir el sol, como ustedes saben. Volvimos a la base lo antes posible. Esta es la historia de eso. La gran barba de bronce de McReady señaló el objeto que estaba sobre la mesa.